Bueno, primero está la MEN inicial de CIMAPISA, Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas, y el doctorado en Cultura y Arte del Instituto Pedagógico de Caracas. Justamente estamos convocados para a esta reunión en línea a través de este evento conversatorio que se va a realizar desde el día miércoles, creo que es miércoles 27 del mes de abril. Muy bien. Entonces, en lo que respecta a la línea violencia epistémica en los pueblos de América Latina, Brasil y el Caribe, con especial énfasis en las poblaciones indígenas de Venezuela, quería señalar que el nombre original de la línea era Violencia epistémica en los pueblos indígenas de América Latina, Brasil y el Caribe. Ese era el nombre original, pero que a raíz de una conversación consensuada entre la coordinadora de la línea, que es la doctora Luisa Rodríguez, y mi persona, Víctor González Ñáñez, ella me solicitó que ampliáramos el alcance. Estamos hablando de los alcances. Uno de los puntos que se va a discutir aquí son los alcances. El eje de alcance, es decir, hasta dónde puede llegar esta discusión. Y me solicitó que fuera más bien en los pueblos de América Latina, Brasil y el Caribe, para que fuera suficientemente extensivo y se pudieran integrar otras temáticas, ¿no? Bueno, esta línea se inscribe entre las investigaciones relacionadas con el larguísimo proceso de sometimiento en lo que se refiere a la reproducción de las formas de conocimiento y a las lógicas o racionalidades de los países centrales del sistema mundo moderno, que es un concepto que lo maneja el pensador Emmanuel Wallerstein, es el que plantea la idea del mundo moderno. Ahora, en lo que se refiere a la línea per se, hace referencia a las epistemologías alternativas, que algunos hablan también de unas epistemologías diferentes o subalternas, de los pueblos indígenas de América Latina, Brasil y el Caribe, o más específicamente las epistemologías de los pueblos indígenas de Venezuela y evidentemente y en extenso de todos aquellos pueblos que cohabitan el espacio que definen el dónde de esa línea de investigación. Indico pues que no hace señalamiento exclusivo a los pueblos indígenas, sino que aquí entran en juego otros componentes o sujetos de la región, como son la población afrodescendiente, la población, es decir, pueblos que han sido invisibilizados, que han sido anulados en cuanto a sus saberes, en cuanto a sus epistemes. En este caso, sus saberes inclusive extradisciplinarios que no aparecen en las disciplinas, suponen diálogos con los sectores que precisamente habían sido históricamente confinados al olvido total en las políticas de los estados nacionales. Y esto último es muy importante porque cuando hablamos del Estado-Nación, estamos hablando de la refundación del Estado, es decir, del Estado refundado o repensado en aquel entonces, siglo XIX, en función de una cierta clase política, de una cierta clase social, de ciertos sectores económicos que de alguna manera dejaban por fuera, invisibilizaban a estos sectores que no aparecían inscritos o señalados en las constituciones ni en las cartas magnas de los respectivos países de América. Eso lo narra de una manera muy ejemplar el maestro Ortiz. Me refiero al Ortiz, al autor brasileño, al pensador brasileño, no a Fernando Ortiz, sino al brasileño, a Renato Ortiz. Pero fíjense ustedes, a nuestra manera, desde nuestra perspectiva, ver el problema del centralismo de esos países se traducía en forma permanente en una violencia epistémica. Es decir, porque todo parecía depender del poder central, el poder hegemónico que emanaba, que emergía desde los
de los centros, más no las periferias. Las periferias no ocupaban ese espacio, las poblaciones periféricas quedaban confinadas y se tenían que adaptar a las políticas provenientes de las zonas centrales, es un Estado centralizado en este caso. Entonces, como línea está llamada a constituirse en uno de los campos de interés acerca de la investigación en las ciencias sociales, tales como lo educativo, lo político, lo mágico, lo religioso, entre otros, así como también los estudios de género y en el ámbito de los estudios culturales y del discurso. En resumen, pues, fíjense ustedes, viéndolo desde una perspectiva, yo diría que esta es una macrolínea, porque se inscribe una totalidad, pero en especial haciendo alusión especial a los sectores que habían sido históricamente excluidos en las tomas de decisiones, en las tomas de política, en las acciones políticas, sobre todo, fíjense ustedes, digamos, pensemos en muchos, son muy sobrados los ejemplos desde donde podemos ver situaciones muy ilustrativas de este caso. Ahora bien, fíjense ustedes, pero habría que partir de lo siguiente: ¿qué se entiende por violencia epistémica? ¿Qué es violencia epistémica? Entonces, cuando estamos hablando de violencia epistémica, hacemos referencia a la manera de invisibilizar al otro, expropiándolo, es decir, quitándole de lo que es suyo, de su posibilidad de representación. Cabe mencionar que en palabras de Boaventura de Sousa Santos, él propone, es uno de los proponentes de la idea de epistemología del sur. Él plantea que con respecto a estas epistemologías del sur, iba a decir, por cierto, que Boaventura de Sousa Santos es uno de los autores, uno de los proponentes del pensamiento crítico, así como está también representado por autores como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Gramont Resfogel, bueno, Edgardo Lander. Son muchos los proponentes, muchos los representantes que han desfilado por aquí y que conforman esta pléyade de autores que han venido hablando desde esa idea de pensamiento crítico y desde este lugar, por cierto, que es un concepto muy importante que hay que considerar en los estudios que se realicen desde esta línea de investigación, que es el lugar desde donde se habla, el lugar de enunciación, el locus enunciaciones, el lugar desde donde estamos hablando es fundamental para abordar estudios desde esta línea de investigación. Entonces, él dice que esas epistemologías del sur no son otra que un reclamo a la validez de otros conocimientos. Es decir, es como darle un espaldarazo, apuntalar, pues, que en el sur, así como también se habla de antropología del sur, también se habla en este caso de epistemología del sur, para darle validez a otros conocimientos, darle la significancia, la importancia que tienen los conocimientos provenientes, oriundos de estas latitudes, de esta zona. Entonces, esto se trata de un problema epistemológico. Entonces, Boaventura, sobre la base de lo que él plantea, él señala algo que es fundamental para poder entender y que se podría convertir en un principio propio de esta línea: es que no puede haber justicia social global sin justicia cognitiva. Fíjense ustedes, hablamos de justicia y estamos partiendo desde una variable, desde una concepción ética. No puede haber justicia social global si ignoramos, si desconocemos, si anulamos los conocimientos provenientes de otros sectores, en consecuencia, de estos sectores que no son los sectores centrales, esos que habían sido confinados o, como antes señalábamos, que históricamente se habían mantenido ocultos, anulados. Sin justicia cognitiva. En palabra de Boaventura de Sousa Santos, el epistemicidio consistió, ese es un término acuñado, precisamente propuesto por Boaventura, consistió en la desaparición de conocimientos por medio del genocidio de aquellos que eran portadores de tales epístemes, como también por intercambio desigual entre las culturas, lo que se fundamentó también en la subordinación y aniquilamiento de dichos sujetos. Es decir, se tenían de alguna manera que subordinar. Boaventura lo plantea desde la visión de que
siempre hemos visto el problema desde la variable o desde la visión del cazador, pero no del cazado, en este caso. Los intercambios desiguales entre culturas, advierte de Sousa, siempre han acarreado la muerte del conocimiento propio, de la cultura de subordinada y por lo mismo de los grupos sociales que la practican. Entonces, justamente la manera más representativa de anulación cognitiva o epistemológica es llevada a efecto o a su expresión más extrema con la destrucción del cuerpo, porque también se anula al ser humano. No tienen derecho de hablar, no tienen derecho de narrar, no tienen derecho de producir, sino que quedan confinados a una situación de olvido, de ignominia total. Entonces, eso es lo que se está reclamando. En ese sentido, se está reclamando, hay un reclamo ético. No puede haber justicia social global si no hay justicia cognitiva. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la línea violencia epistémica en los pueblos de América Latina, Brasil y el Caribe? Bueno, en principio tenemos un objetivo de naturaleza, digamos, un objetivo general, que sería elaborar estudios enmarcados dentro del paradigma cualitativo acerca de la violencia epistémica en América Latina, Brasil y el Caribe. Estamos dando mayor preponderancia a los métodos de naturaleza cualitativa para hacer estudios de este tipo, y por excelencia. Entonces, ahí lo dice claramente, hay una explicación, o sea, hay un apéndice, digamos, hay una explicación concreta. Señalamos que para referirnos a los métodos cualitativos, hacemos mención a los estudios etnográficos, los fenomenológicos, los hermenéuticos, la investigación-acción participativa, colaborativa, temática, las historias de vida y los estudios referidos a la sistematización de experiencias. Sin embargo, según sea la naturaleza, es decir, no podemos mantenernos ajenos a esa realidad, según la naturaleza del objeto de estudios, este pudiera tratarse con métodos también cuantitativos, si fuese el caso, tales como los de tipo descriptivo, los tendenciales y los cuasi experimentales. Así que se abren ventanas para hacer estudios de esta naturaleza. Por otra parte, entre otros objetivos de la línea, está justamente describir la problemática sobre violencia epistémica en América Latina, Brasil y el Caribe. Cuando se habla de violencia epistémica, estamos abarcando varias situaciones de la organización social. Podría tratarse de violencia generada al interior de la población o entre grupos de esta población, pueblos indígenas, afrodescendientes, desplazados, garimpeiros, entre otros. Es decir, grupos sociales en condición de sometidos y sometedores. Entonces, ese objetivo de alguna manera pretende recoger esas problemáticas sobre violencia epistémica en los pueblos de la región, vamos a llamarlo así, pues. Otro objetivo importante que se plantea la línea está el analizar casos específicos de violencia epistémica, algo más específico. Entonces, como el interés más importante pues, del origen de esta línea hace referencia a los pueblos indígenas de la región, entonces los casos que tendrán interés preponderante también estarán enmarcados o referidos a esta población. Sin embargo, al revisar el objeto en el territorio constitutivo de la línea, se desplaza el estudio a todos los grupos que históricamente han estado sometidos al flagelo de la marginalidad, donde se ha abusado pues, de ese tipo en cuanto a su parte cognitiva, han sido desplazados, como hemos mencionado. En consecuencia, podrán emprenderse investigaciones y proyectos que aborden la problemática de la violencia epistémica
en esos grupos o sectores sociales en los variados países que conforman las subregiones. Las subregiones latinoamericana, brasileña y el Caribe. Finalmente, un último objetivo de la línea está enmarcado a evaluar los ejes temáticos de la línea de investigación en unidades de análisis que sean representativas del objeto de estudio, el objeto que se seleccione. Nuestro objeto es la realidad a estudiar y mediante el diseño de investigación que mejor aplique a ese estudio. Dice, como una nota explicativa, en el caso particular de los pueblos indígenas, los proyectos que mejor recrearán este propósito serán los diseños etnográficos por excelencia, ¿no?, aplicados a la episteme cultural latus sensus, lo educativo, lo político, lo socioeconómico y lo mágico religioso, en tanto que en los grupos rurales la relevancia se desplaza hacia lo fenomenológico, porque es necesario examinar los contenidos de conciencia de esos grupos comprobadamente sometidos a situaciones de marginalidad. En los casos urbanos, revisar la situación de los grupos sociales, especialmente aquellos en condiciones de indigencia. Bueno, con ello están ya señalados los objetivos. Pero los objetivos en la línea se contemplan también una serie de ejes temáticos. Importante, porque es decir, se construye la línea sobre la base de ejes temáticos. Esos ejes temáticos de alguna manera constituyen un motivo de estudio. Son como grandes, vamos a llamarlo como ejes importantísimos para hacer, que deben ser estudiados a los fines de generar un producto, ¿no? Entonces, al respecto, la línea de investigación que se presenta se desarrolla articulándose mediante 6 de esos ejes temáticos, a saber, el eje educativo, el eje cultural, el eje estético, el eje político, el eje socioeconómico y el eje mágico religioso, fundamentándose en los elementos ontológicos, axiológicos, tecnológicos y metodológicos de las corrientes filosóficas, donde serán recreados en cada unidad que se someta a la explicación, análisis y evaluación de esta línea. Debe precisarse que en la mayoría de los casos de los ejes mencionados, las investigaciones por realizar estarán enmarcadas en el paradigma cualitativo, y en este contexto los estudios etnográficos y el enfoque fenomenológico serán lo que de suyo afectará el diseño de investigación que exija la solución del problema, caso los diseños ex facto, estudios de casos, historias de vida, elementos del simbolismo, análisis de contenidos relativos a la cultura oral y al discurso, entre otros. Entonces, insisto que es muy importante tener claro el asunto de estos ejes. Y aquí tienen ustedes un resumen en esta lámina, esta diapositiva, donde aparece el eje central, que sería la propia línea como tal, violencia epistémica, pero vista desde esos distintos ejes, estudiada, analizada, evaluada desde esos distintos ejes. El eje socioeducativo, el eje cultural, el eje estético, el eje político, el eje socioeconómico y finalmente el eje mágico religioso. Estos serían los componentes fundamentales de la línea sobre o en torno a la violencia epistémica. Bueno, aquí aparece como una descripción de cada uno de esos ejes. Yo solamente he seleccionado por lo pronto 2 para que lo pensemos. Por ejemplo, los propios ejes tienen sus propios objetivos. Por ejemplo, el eje temático sobre educación, el eje educativo. El interés está centrado en generar un espacio de encuentro para la reflexión
del intercambio sobre las experiencias en la educación que tomen lugar en los ámbitos físicos, geográficos, jurídicos e históricos con sus respectivos entornos de la educación indígena. Todo ello para la gestión de nuevas orientaciones en materia educativa, donde los contenidos de aprendizaje se aproximen tanto a las demandas y exigencias socioculturales como a los cuatro aprendizajes fundamentales proclamados desde la UNESCO. Para cada eje educativo se contemplan actividades, están programadas actividades, así como también la elaboración o la propuesta de cursos en torno a cada eje, es decir, cursos que constituyan el centro medular de lo que se dice pues, en el objetivo general o el objetivo de cada línea para estos casos, o de cada eje, porque estamos hablando de los ejes, mejor dicho. El eje cultural, yo les iba a decir que por cada eje se tiene previsto digamos, la gerencia, el funcionamiento de un coordinador que coordine cada uno de estos ejes. Por eso aparecen pues como responsables, están algunos profesores. Aquí claramente se describe cuáles son las responsabilidades del eje cultural, que sencillamente es estudiar, evaluar y difundir en el marco de lo establecido. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las posibles temáticas de investigación de la línea en torno a la violencia epistémica de estos pueblos de la región? Es decir, ¿qué temáticas de interés podrían motivar un estudio significativo? Por ejemplo, aquí hay una lista de varias de ellas. Por ejemplo, el problema de la lengua y el colonialismo pudiera ser una de ellas en el contexto caribeño. Eso implica un tanto la revisión de las ideas de Calvert, del autor Calvert, quien habla de lengua y conquista, o lengua y conquista, sí, que habla de ese problema. Otra temática de interés podría ser la irrupción del paradigma indígena y la violencia epistémica, donde habla la autora, la investigadora, la pensadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, y habla de un paradigma indígena. Sería muy interesante hacer un estudio teórico que recoja un poco esa preocupación de la autora y revisar la bibliografía que ella ha venido produciendo. Otro problema que es fundamental, me parece que sería muy importante hacerlo, que es hablar sobre el problema de la irrupción del paradigma, la violencia epistémica en las constituciones, es decir, concretamente en las constituciones latinoamericanas, ¿verdad? Es decir, muy importante colocar el ojo de interés o el interés en el asunto de las constituciones como libro, como cartas magnas de los países. Es decir, las constituciones, todo ese proceso de transformación del Estado y cómo el Estado fue experimentando cambios necesarios en la medida que se fueron haciendo estados democráticos y donde en la medida que hubo hubo un mayor porcentaje de participación colectiva en la toma de decisiones. Es importante pues revisar esas constituciones, muy importante. Otra temática podría ser, por ejemplo, el mismo problema de la violencia epistémica en un mundo globalizado. Es decir, implica un poco pensar el problema de la violencia, pero desde esa variable, desde ese mundo unido, globalizado, y ver cómo ha venido cambiando, ha venido variando el problema, ¿no? Si es que es como tal un problema, cómo ha venido modificándose, es decir, los alcances de ese mismo problema.
he colocado otras problemáticas, como por ejemplo, digamos, el problema de la educación y las universidades. Como es de fácil reconocimiento, la universidad se ha preocupado mucho por el discurso del decir, pero no se ha preocupado mucho por el discurso del hacer. Es decir, hay gente que se queda solamente en el discurso, más no en la práctica. Sería este caso. Sería muy importante estudiar los aspectos lingüísticos o ver qué es lo que subyace detrás de esa problemática en torno a violencia epistémica y las universidades neocolonizadas, es decir, ese proceso de cambio que se dio con la irrupción, con la aparición de nuevos paradigmas, por ejemplo. Bueno, son muchos, aquí hay una lista completa que podrían ser, por ejemplo, el censo indígena. Es importante revisar el censo indígena y compararlo, hacer contrastes, por ejemplo, con el censo indígena de años atrás, para ver el estado de ciudadanía que tenían tales indígenas que no tenían tal estado porque no eran considerados ni siquiera habitantes, sino que estamos viviendo una situación muy aislada. Sin embargo, ellos lograron, en los pueblos indígenas sería muy interesante estudiar el problema de la participación en los ejes de poder de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es decir, la participación del mismo sujeto indígena en los ejes de poder, en los ejes hegemónicos, centralistas de poder. Vale la pena mencionar que en los pueblos indígenas se ha venido produciendo un proceso de municipalización donde los municipios indígenas, donde hay población indígena, sean liderados y dirigidos por indígenas. Eso es muy importante. Igual está ocurriendo en la educación. En la educación se va a dar un fenómeno muy parecido, porque la idea es que la educación esté en manos de maestros ya formados bajo el esquema de la educación intercultural bilingüe, que tengan la capacidad de hablar y de reunirse con sus propios, con los, digamos, personas que conforman su ámbito. Es decir, desde allí ver cómo funciona el problema de ese contraste entre esa educación indígena propia, autóctona, y esa educación impuesta, esos valores impuestos, esa cultura impuesta, que ya ha tenido ya una serie de modificaciones. Bueno, ya para finalizar, solamente quiero darles las gracias y quiero por otra parte pasarle la palabra a la doctora Luisa Rodríguez para que ella nos hable un poco de los trabajos que se vienen realizando en torno a nuestra línea, a la línea sobre violencia epistémica, y por otra parte también quiénes de los participantes están haciendo investigaciones en esta dirección. Pero como ustedes podrán observar, y ya para resumir, para concluir, pueden observar cómo la línea tiene un alcance muy elevado, honestamente, un alcance muy elevado. Inclusive yo considero que hay investigaciones que pueden perfectamente insertarse en este terreno, en esta línea de investigación. Si pueden ser mirados, evaluados, pueden ser desde aquí, desde esta línea, pueden hacerse estudios donde se le dé mucha importancia a los pueblos indígenas como tal, a los pueblos invisibilizados de la región. Gracias entonces. Y muchas gracias a todos los que promovieron este conversatorio en la del Instituto Pedagógico de Caracas, perdón. Gracias. Buenas noches. Le habla la profesora Luisa Isabel Rodríguez Bello, la otra integrante de la línea de investigación o de la macrolínea Violencia Epistémica en los pueblos de América Latina, el Brasil y el Caribe. Con gusto acepté la invitación de participar en esta línea por parte del profesor Víctor González porque estoy convencida
de que la violencia es un eje transversal de todo embate colonizador en América Latina y en cualquier otra parte del mundo. Sabemos que las teorías postcoloniales y descoloniales han puesto en el tapete el término violencia epistémica, dado el impacto del saber del colonizador en sujetos colonizados. Sabemos también que el conocimiento impuesto, además de la tecnología de la guerra, determinó el triunfo del dominio colonial. La violencia epistémica ejercida por Europa, se manifestó en discursos que acreditaban la dominación colonial. Sin embargo, queremos ampliar un poco el término violencia epistémica, porque realmente me interesa mucho, y relacionarlo con otros conceptos que quizás le preceden. Uno de ellos es saber-poder. El término violencia epistémica está hermanado o cosido en el pensamiento de Michel Foucault y concretamente en la relación saber-poder. También en su libro Las palabras y las cosas, Foucault atiende a los cambios históricos ocurridos en la conceptualización de la relación entre sujeto y saber. Foucault expresa: Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, de que el poder político es ciego. Hay que acabar con ese gran mito, un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar que por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder. El poder político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado con este. Fin de la cita. Foucault cuestiona este mito de que la verdad no está asociada al poder y demuestra cómo el poder y el saber están vinculados, implicados. El poder requiere la instauración de un saber. Dice: tengo la impresión de que existe, y he intentado mostrarlo, una perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber sobre el poder. No basta decir que el poder tiene necesidad de este o aquel descubrimiento, de esta o aquella forma de saber, sino que ejercer el poder crea objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las utiliza. No puede saberse nada del saber económico si no se sabe cómo se ejercía en su cotidianidad el poder económico. El ejercicio del poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber conlleva efectos de poder. Otro concepto relacionado con violencia epistémica es el de violencia simbólica de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu y Passeron exponen que el poder se manifiesta como una relación de fuerzas simbólicas. Es violencia simbólica todo poder que logra imponer significados como legítimos y disimula las relaciones simbólicas de fuerza en que se funda su propia fuerza. Se trata de relaciones de fuerzas ocultas por otras, relaciones de fuerzas en un campo de guerra simbólica. En campos diferentes, iglesia, escuela, familia, el hospital psiquiátrico, empresa, ejército, se sustituyen formas duras por suaves que funcionan como técnicas de imposición de violencia simbólica. Unos se imponen sobre otros, se genera una arbitrariedad cultural y los individuos son sometidos a la violencia simbólica por las relaciones de fuerza entre dominantes y dominados, y el poder se reproduce y legitima mediante instituciones como la acción pedagógica y el mercado. Por otra parte, al trabajar el tema indígena, no podemos dejar de mencionar el libro de Ítalo Tedesco titulado El indigenismo en América Latina. Es un trabajo, se trata de una investigación documental donde se caracteriza y se sigue el desarrollo de fenómenos artísticos e ideológicos con una mirada abarcante sobre sus procesos y con propuestas de juicio para producir teorías sobre el tema y el conocimiento sistemático sobre una parcela de la literatura latinoamericana con el empleo de especificidades interdisciplinarias en pro de la validez de las estimaciones cualitativas.
con el apoyo de los procedimientos propios del registro ensayísticos de corte académico. Se revisa la bibliografía, es directa e indirecta, especializada, se hace exégesis de obras con actitudes críticas y metacríticas surgida de la evaluación de registros conceptuales sujetos al consenso o a la polémica. El estudio se sustenta en la evaluación de estructuras contenidas en obras literarias de distintos registros verbales. Como en todo estudio, existe, según lo afirma Carlos Sabina, en el proceso de investigación la carga de subjetividad dada por los intereses y por los hábitos mentales del sujeto que lee y analiza. Por otra parte, me llama la atención también que Ítalo denuncia o observa un error que dice él que reside en atribuir dentro de la materia indígena solo relevancia a las culturas andígenas y mesoamericanas. Dice que Esteban Emilio Monsongi afirma que se desecha el resto del aporte indígena con la calificación de marginal. Cuando se marginalizan nuestras etnias, es una forma también, es una manera también de violencia sistémica. Y dice Ítalo, los supuestos religiosos, económicos, artísticos, antropológicos y cosmogónicos de las culturas indígenas asombran al observador. Y me llama la atención que ese observador de quien él habla es Esteban Emilio Monsongi. En un artículo o ensayo que publica en el papel literario del Nacional el año 1978, que se llama Si existe la especificidad latinoamericana. Y él cita un ejemplo muy pequeño, muy breve, de ese ensayo de Monsongi. Y dice, tomemos el ejemplo de uno solo de los más de 30 grupos autóctonos que habitan en Venezuela, los yaruros del estado Apure, un pueblo secularmente perseguido, lacerado, vilipendiado, que tiene, no obstante, la fuerza de comunicarnos este mensaje. Si nosotros fuéramos los amos de este mundo, la tierra retumbaría de nuestro canto. Nos dice el cacique Carlos Piedra, parafraseando a Descartes sin conocerlo. Hay gente que dice que vivo como si no tuviera uso de razón. Sin embargo, yo tengo uso de razón y no vivo sin pensar. Al contrario, yo pienso mucho. La calidad metafórica del mismo idioma yaruro contribuye también al logro de bellos efectos vivenciales. Esta lengua contiene muchas palabras compuestas de carácter descriptivo, cada una de las cuales es en sí un pequeño poema. Vivimos pobremente, se dice en yaruro, Juridari dopek hiarer, perdónenme los yaruros, pero si nos ponemos a analizar la frase, dice Monsongi, elemento por elemento, nos sale la traducción siguiente. Amanecemos día tras día inspirando compasión. Y exclama Monsongi, ¿cuántas veces he pensado que si los pueblos indígenas tan solo hubieran creado sus lenguas tan ricas en sonoridades como en simbolismo social y cultural, ya con esto habrían dejado testimonio fehaciente de su creatividad? Ok, finalmente vamos a hablar de los proyectos de investigación. Esta línea tiene dos proyectos de investigación en desarrollo. Uno corresponde a Mayuri Castillo, que con el objetivo de reconstruir el sujeto discursivo y epistémico en la Carta de Jamaica y el discurso de Angostura. Se trata de un estudio ideológico y de un estudio pragmático. Se estudia el lenguaje, pero desde el punto de vista del análisis crítico del discurso. Los objetivos se orientan a analizar los actos de habla proferidos por el libertador, caracterizar las condiciones de enunciación y trabajar los sujetos discursivos y epistémicos en ambos discursos. Esperamos por esta tesis. El otro futuro doctorando es el doctor Héctor León, el profesor Héctor León, magíster, por supuesto, en literatura latinoamericana.
Él va a estudiar el bolero como una expresión significativa del popular sentimiento amoroso identitario de Latinoamérica en las novelas de intérpretes. Va a trabajar con una novela titulada Bolero del cubano Lisandro Otero, la importancia de llamarse Daniel Santos del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, entre el oro y la carne del venezolano José Napoleón Oropesa, y Si yo fuera Pedro Infante del venezolano Eduardo Liendo. Por supuesto, parecería extraño que una novela del bolero entre dentro de la violencia epistémica, pero la violencia epistémica es un concepto muy profundo de carácter reivindicatorio de todo aquello que ha sido silenciado y que no entra dentro de la cultura oficial. El bolero se va a rescatar ahí la retórica amorosa de ese pueblo que baila pegado a su propio antojo. Se va a rescatar esos ambientes oscuros, sórdidos del bolero, ¿verdad? Y va a mostrar cómo ese bolero, esa retórica amorosa, entra dentro de los salones de la gran literatura latinoamericana. También es una reivindicación de un logos para hablar del cuerpo, en concordancia con los supuestos de Simone de Beauvoir y de Judith Butler, que son unas autoras que nos han ayudado pues, a ver hasta qué punto la violencia es algo transversal de todo discurso latinoamericano y de todos los pueblos colonizados del mundo. Ok, el otro proyecto ya desarrollado es de Yonarqui Ramírez, a quien a continuación le damos el derecho de palabra, porque es un trabajo significativo y trascendental que él hizo sobre la novela Texaco de Patrick Chamoisseau. Es el Caribe, es la negritud, es el poder de la palabra y de los discursos que se pueden generar a partir de esas problemáticas que siempre nos deben inspirar. A continuación, Yonarqui Ramírez. Buenos días, me llamo Yonarqui Ramírez. Voy a hablarles de una tesis titulada Imaginarios históricos, ficcionales y metaficcionales en la narrativa de Patrick Chamoisseau. Esta tesis fue realizada para optar al grado de doctor en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Fue tutelada por la doctora Luisa Rodríguez Bellos y fue inscrita en la línea de investigación Violencia Epistémica en los pueblos de América Latina y el Caribe. En relación a ello, realizamos una investigación a partir de Texaco, una novela de Patrick Chamoisseau, autor del Caribe de habla francesa. Texaco es la obra con la cual Chamoisseau gana el prestigioso premio Goncourt de novela, hecho que lo ubique en los lugares especiales de la escena literaria de habla francesa, después de haber sido un autor completamente desconocido por el público. La novela Texaco, para la época, 1992, fue todo un fenómeno literario, tanto por lo que cuenta como por la forma novedosa con que fue compuesta esta obra. Emplea una gran gama de recursos técnicos novedosos. Hace un tejido dinámico y una obra profundamente ética, completamente reivindicativa de una cultura que ha emergido bajo opresión colonial, es decir, bajo una gran violencia, que es la cultura creol. Patrick Chamoisseau, para poder rendir cuenta en lengua francesa, porque es un escritor de habla francesa, de una cultura como la creol, que por cierto es casi intraducible para los franceses y europeos en general. No tanto para nosotros los venezolanos, porque los martiniqueños y nosotros compartimos un mar, el mar Caribe, y una historia. Entonces el autor tuvo que inventarse una lengua de escritura que lo ubica entre los escritores más originales. Para desarrollar este trabajo, que titulamos Imaginarios históricos, ficcionales y metaficcionales en la narrativa de Patrick Chamoisseau, nos planteamos 5 objetivos.
que logramos resolver por medio de una hermenéutica basada en los apuntes de Gadamer y con herramientas propias de la teoría literaria, por ejemplo a través de la teoría de la transtextualidad y la teoría de lo imaginario de Gilbert Durand. Quisimos comprender la paratextualidad, que es una de las relaciones transtextuales, como estrategia para acercar a los lectores a los imaginarios textuales y transtextuales de Texaco. Pues Texaco hace amplio uso de elementos paratextuales, que son esos elementos como títulos, subtítulos, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc. Todos esos son elementos pragmáticos de la obra, son los umbrales, los que conectan el exterior con el interior del relato en sí. Son básicamente los organizadores del mundo de la novela y están cargados de elementos ideológicos. Chamoiseau utiliza en la novela tipos especiales de paratexto. Destacamos, por ejemplo, una cronología que funge como prefacio. El mismo título, Texaco, nombre de una conocida petrolera, da bastante de qué hablar. Asimismo, también nos planteamos estudiar la organización estructural o la inmanencia de Texaco como punto de partida para el desarrollo de los temas planteados. La metaficcionalidad de la obra genera una estructura bastante compleja, en razón de la multiplicidad de voces que tuvimos que precisar. Entonces, desde el punto de vista de la estructura, se tuvo que hacer un trabajo bastante arduo para poder desarrollar este objetivo. El otro objetivo fue interpretar algunas estrategias estético-discursivas que emplea Chamoiseau para representar la historia creol de la Martinica. Pues metaficcionalidad y el testimonio etnográfico, en el contexto de la ficción, por supuesto, permitió el desarrollo de una historia alternativa contada desde abajo, representada a partir de las voces de los oprimidos y que vienen a confrontar y develar lo que callan las narrativas de las historias oficiales. Del mismo modo, analizamos los imaginarios espaciales, pues aunque Texaco está marcado por todos los elementos, es la tierra para habitarla y gozar de ella lo que está en el centro de la preocupación. La gran odisea por ganarle al colon un pedazo de tierra para habitarla en libertad. Imaginarios espaciales en Texaco. Ya tenemos un artículo publicado en la revista Investigación y Posgrado. Otro objetivo fue analizar el simbolismo de los personajes que confluyen en la formación de mundos simbólicos en Texaco. Los personajes se analizaron y se organizaron en función de su representación simbólica. Esto con la ayuda de la teoría de lo imaginario. Personajes escritores, personajes habladores, oráculos, guerreros, mentores, ángeles caídos, seres de luz, amadores, seres de tierra y ron, blancos opresores, mulatos politiqueros, viajeros, caminantes, etc. Entonces, así también pudimos mediar la interpretación de los imaginarios simbólicos de Texaco como elementos identitarios de la creolidad. Son imágenes que crean imaginarios que nos hablan de la gente en sus haceres y desfiles del presente y del pasado, de los diferentes procesos sociales y embates colonizadores que han sufrido. Otros referentes del Caribe, para concluir, podemos hablar del haitiano Franck Etienne, que es un poeta que habla de estas cosas. También otro martiniqueño como Edouard Glissant, que desarrolló toda una filosofía que él llama la filosofía o la poética de la relación. Tenemos a M. Césaire, que es un precursor de la negritud, y Frantz Fanon, que por supuesto analizó todos los efectos de la colonización sobre la psique de los seres humanos, la gente que han sufrido eventos de colonización. Esto fue lo que hicimos nosotros en este trabajo sobre la literatura caribeña.